Después tuvimos otros temas de inusitada importancia para la vida nacional. De entre esos temas, trabajados en este segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, destaca también la reforma político-electoral. México tiene desde 1977 una secuencia reformista en materia electoral que ha ido permitiendo el perfeccionamiento de un sistema democrático que se abrió con una apertura democrática, que así fue como se llamó, a esa forma de hacer más amplio el espectro de participación de diversas corrientes políticas, y desde entonces no ha habido periodo en el cual no se hagan ajustes y modificaciones a las leyes político-electorales. Esta reforma fue abordada durante 5 programas. Los primeros 2 fueron los programas 19 y 20, y en ambos participaron los diputados Carlos Angulo, Jorge Herrera Delgado, Carlos Reyes Gamis, Ruth Zabaleta, Lilia Aguilar y Ricardo Mejía Verdeja, quienes debatieron sobre esta reforma electoral que, como usted sabe, produjo, entre otras cosas, la transformación del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que es un error desaparecer las instituciones con el argumento de que no funcionan. Si estamos pensando en transformar y en respetar las transformaciones que se van dando de manera local, creo que en principio debemos de fortalecer la decisión de los estados de la República. Entonces, a mí me parece un error que estemos centralizando no solamente en este tema, como bien lo dice usted, sino en otros más, y principalmente en lo que respecta al Instituto Electoral. Me parece fundamental que escuchemos la opinión de aquellos que están haciendo el trabajo en los estados, no nada más es descalificar. Escuchemos que, por ejemplo, las decisiones que ellos toman en un 98% son ratificadas. En el caso del Tribunal Electoral, en el caso del Instituto Electoral es casi un 100%, y en el caso del Tribunal Electoral, un 98% de las decisiones que toman los magistrados locales es ratificada por la Sala Superior. Entonces, habría que hacer un análisis realmente si no funcionan, si realmente tienen errores, si realmente están siendo parciales en sus decisiones, y respecto a eso, entonces ya ver si de veras lo que estamos proponiendo a nivel central pues debe de tomarse en cuenta, ¿no? Lo primero que hay es que nuestro sistema electoral está sobreregulado, hay que reconocerlo, y pareciera que queremos más aún en torno a eso. A mí me parece que hay que analizar bien, porque parece falta de seriedad que si las leyes las hicimos nosotros, si se nombraron consejeros ciudadanos, y finalmente ahí está hasta la presencia de partidos, porque está siempre presente que hasta en figuras autónomas se buscan las cuotas de partido. Entonces, si todo eso falla, ¿por qué hoy queremos volver a retomar el tema como si nada hubiera pasado? Creo que lo que hay que hacer es revisar bien lo que está sucediendo, ajustar las leyes y garantizar que efectivamente la participación ciudadana se dé y esté al frente y en la conducción de todos estos procesos. ¿Qué es lo que le afecta al ciudadano común y corriente en esto? El costo que esto va a tener. Y creo que eso no debemos de dejarlo de lado, y creo que tenemos que discutirlo y enfrentarlo. Y luego, una vez que se llegue con este porcentaje, que en realidad se diga que no se quiere tender a un bipartidismo, sí o no, pues en realidad tiende a un bipartidismo y lleva componendas que a lo mejor, como dice mi compañero el diputado Mejía, no se van a dar después, una vez que sea el presidente, sino a lo mejor antes, y los arreglos se darán antes para poder llegar, es decir, subir. Claro, para lo que los competidores puedan hacer alianzas y luego se comprometan. Entonces, la segunda vuelta, que yo ni te diría que es buena o es mala, yo simplemente te digo que hay otras prioridades en este país, pero si vas a poner una segunda vuelta tienes para complementar que poner gobiernos de coalición, porque entonces las coaliciones que se dan en la elección tienen que ser públicas y tiene que haber un gobierno plural. Pero no hagamos esta propuesta solamente porque creemos que somos la segunda fuerza política, o lo digo con mucho respeto, o la tercera fuerza política, y que será esta la manera en que podremos gobernar permanentemente este país, ¿no? Que también es una gran tentación, y lo digo, insisto, con mucho respeto, para la segunda o la tercera fuerza de este país. Lo que tenemos en México es una gran pluralidad, y ese entorno se presta
a que se llegue a consensos, como los gobiernos de coalición, etcétera, etcétera, que pueden derivar de un acuerdo entre partidos, etcétera, ¿verdad? Y que devenga en una segunda vuelta exitosa. La segunda vuelta está planteada de la siguiente forma: si ninguno de los tres candidatos, vamos a ponerle que hayan quedado en los tres primeros lugares, obtiene el 50+1, va a la segunda vuelta. Si ese es el primer supuesto. El segundo supuesto ¿Van es, los tres? No, se excluye el tercer Se lugar excluye el que y se se quedan sacó los menos. dos primeros. Entonces caemos al bipartidismo final. En esa instancia sí, para efectos del Ejecutivo sí. Federal. Águila o Sol. Sí, y luego, bueno, pues va, Bueno, sí, pues. pues entre los dos, ¿no? El que gane más votos. Pero el que gana esos votos va a tener más del 50% de la votación, ¿ok? Para poder ser electo. Bien, así sea por un voto, ¿sí? La otra tesitura es si hay un 40%, uno obtiene 40%, y hay un 10%, más de un 10% de diferencia, gana esa persona, aunque no haya obtenido el 50+1, y no habría segunda vuelta, pero si no logra eso, se va a segunda No gana vuelta. con el 32, pues. Así es. Una vez aprobadas las modificaciones constitucionales por el Pleno de la Cámara de Diputados el 5 de diciembre y enviadas al Senado, puesto que los diputados les realizaron modificaciones que ya tenían que ser avaladas, fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras esto ocurría, desde el Congreso realizó nuevamente otro programa sobre este proceso de reforma, que en esta ocasión se encontraba próximo a discutir la expedición de una nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sustituyera al antiguo COFIPE y que daría forma y sustento a las reformas anteriormente aprobadas. Sin duda alguna, lo primero que tenemos que hacer es concluir con este proceso que está en marcha y que debemos recordar a partir de la renuncia que presenta el entonces consejero Sergio García Ramírez y que provoca o genera la necesidad de esta sustitución. Fue una convocatoria que emitió la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, avalada por la Junta de Coordinación Política. Pues esto genera que hoy estemos en un proceso en donde necesitamos renovar pues al resto de los integrantes de este Consejo Federal que hoy ha vencido su nombramiento, y estamos, me parece, en una etapa en la que es muy importante poder concluir la designación de estos consejeros y donde la propia Junta de Coordinación Política, a partir de la construcción de los acuerdos de los grupos parlamentarios, ha diseñado un mecanismo que estoy seguro permitirá avanzar en este ejercicio. Fueron propuestos 10 ciudadanos por cada grupo parlamentario y tuvieron también el derecho a ser incluidos en esta lista los 5 ciudadanos que finalmente participaron en esa anterior convocatoria, de tal manera que, haciendo el cruce para evitar duplicidades, al final quedaron 64 ciudadanos en esta lista que están siendo valorados para que se pueda integrar ya una propuesta final por parte de la Junta de Coordinación Política que sea sometida al Pleno de la Cámara de Diputados. De entre los variados e importantes temas que se trataron durante esta 62ª legislatura y que fueron tratados en más de 231 sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, que si bien no está directamente relacionado con el tema de la reforma político-electoral, es muy importante destacar el de la consulta popular. Este destacado tema fue abordado durante el programa 36 y en él participaron los diputados Faustino Félix Chávez, Carlos Augusto Morales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Ricardo Mejía Verdeja. Sí hay matices ideológicos, pero precede una realidad compleja que vivimos en el país, que es una crisis de representatividad. No podemos ser ajenos a que en muchas ocasiones la voz que se escucha en los congresos, en los órganos de gobierno, no corresponde precisamente a la voz de la ciudadanía. Y este tipo de instrumentos, como lo es la consulta popular, como lo es el plebiscito, tienen como finalidad avanzar a un estadio de empoderamiento del voto ciudadano. Esa es la finalidad de este tipo de instrumentos. Por eso nos da gusto que por fin, desde
ya tiene mucho tiempo, como ya me enseñó el diputado, que se estaba planteando que se discutiera esta ley que reglamenta una parte del artículo 35 constitucional, se esté discutiendo. Desafortunadamente, la minuta como viene del Senado, me parece que tiene vicios de inconstitucionalidad que podría generar pues contradicciones a la hora de la aplicación. Se ha circunscrito esta reforma en la discusión de la reforma energética y estamos nosotros convencidos de que la ley es un instrumento que no puede excluir una consulta tan importante de una modificación como lo es la reforma energética, que es un cambio de paradigma del modelo de desarrollo energético en nuestro país y que es de gran trascendencia no solamente para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Nosotros estamos a la expectativa de que exista la sensibilidad de modificar este ordenamiento y que se entienda de una vez por todas que este tipo de instrumentos lo que hacen es fortalecer el desarrollo democrático de nuestro país, que no atenderlos significa vulnerar la democracia, que hacer reformas constitucionales que no lleven implícito el aval y el soporte del depositario de este país, de la soberanía, que es el pueblo mismo, pues no solamente atentan contra el desarrollo democrático, sino que vulneran la estabilidad política y social de nuestro país. Con la aprobación y expedición de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el 23 de mayo y en plena discusión sobre este tema, se desarrollaron los programas 41 y 44 desde el Congreso. Finalmente, la creación del Instituto Nacional Electoral sería acotada para estar en posibilidad de organizar los comicios electorales en los estados, municipios e incluso de organismos políticos, como ocurrió con el Partido de la Revolución Democrática, siempre que estos hagan una solicitud para que sea el instituto quien colabore en la organización de sus procesos. La decadencia política en nuestro país sigue de pie. De nueva cuenta, la partidocracia, esta burocracia política nociva, en la Cámara de Diputados ha hecho de las suyas. Entre el PRI, el PAN y el PRD han designado a 11 consejeros del nuevo INE, que viene a sustituir al antiguo IFE. Nosotros hemos fijado nuestra posición con mucha claridad. Este INE no garantiza imparcialidad. Surge y nace de un vicio, porque precisamente el INE tiene un origen viciado. Primero, porque surge de un procedimiento totalmente atípico, donde quienes seleccionaron las quintetas no tuviesen la legitimidad correcta y conveniente. Elegir a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Muchas veces la política, muchas veces los órganos legislativos, los gobiernos, tienen que cumplir expectativas que se crean por la parte política y expectativas que se crean por lo que se consagra en la ley. Por muchos años, la Cámara de Diputados estuvo en falta al no tener las condiciones políticas, las condiciones matemáticas para poder conformar la organización del Instituto Federal Electoral vía sus consejeros electorales. Hace unos días, en esta definición, primero que nada se da la constitución del Instituto Nacional Electoral, este nuevo órgano administrativo facultado por la Constitución para poder organizar, administrar y custodiar la democracia en nuestro país. Se decide la creación de un órgano nacional, a diferencia del órgano federal, con un objeto muy importante, que sea el gran responsable de la organización de los procesos electorales federales y en su caso también tiene la facultad para poder vigilar la organización de los procesos electorales estatales en cada una de las entidades federativas más el Distrito Federal. Con esta nueva facultad lo que se busca es que a pasos acelerados puedan las democracias estatales poder seguir avanzando y consolidarse en materia democrática como lo ha venido sucediendo con la organización de las elecciones federales. Yo creo que estábamos bien y vamos a estar mejor.
Pienso que una reforma política electoral siempre es muy compleja, pero en estos momentos lo que requería nuestro país no era una reforma donde reconociéramos la pluralidad política que existe en nuestra nación. Lo que se requiere, así lo entendemos nosotros, es avanzar en la calidad democrática, avanzar en nuestros procesos electorales para que la certeza, la legalidad, la probidad, que son valores que hemos defendido todos los partidos políticos y la sociedad misma, sea el común denominador de esta reforma político-electoral. Habrá que decir que esta reforma no es la propuesta de un solo partido, no es la propuesta del PRI, es una propuesta en donde vienen una serie de aportaciones muy importantes de todos los partidos políticos. Derivada de la concurrencia en el pacto. Efectivamente, una parte viene de ahí, otra viene en los grupos de acercamientos, otros son propuestas a través de las dirigencias de los partidos y otras finalmente son propuestas en los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En la compra coacción del voto, en un manejo de medios de comunicación a partir de Televisa, que lo impone en la presidencia, y en esta reforma, estas causales que debieron haber sido de nulidad en la presidencia y que los tribunales no realizan, pues esta reforma premia a todos, premia en principio a los magistrados con una pues pensión vitalicia, que se autoriza desde Los Pinos y por los partidos del pacto, que por cierto hoy están ausentes.